Bueno, creo que vamos a dar inicio a nuestra sesión. Primero, antes de empezar, quiero darles pues, la bienvenida a este espacio. Espero que todos ustedes y sus familias estén muy bien de salud en este momento de crisis. Este espacio, organizado desde el CESA y con la colaboración del Club del 30, tiene toda la relevancia. Durante este espacio vamos a hablar del rol y de la importancia de las mujeres, no solo en el liderazgo en general, sino en particular del liderazgo que tienen las mujeres en las juntas directivas de las organizaciones. Tenemos unos panelistas de primer nivel que abordarán desde sus experiencias personales y con una rigurosidad y un sustento académico una serie de preguntas que nos llevarán a entender mucho mejor la importancia que tienen para las empresas el tener en sus juntas directivas o en sus órganos de gobierno a las mujeres. Creo que ya tenemos a todos nuestros panelistas, así que voy a ir presentándolos. En primer lugar, tenemos a Rosario Córdoba. Ella es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Privado de Competitividad, organización sin ánimo de lucro que trabaja en alianza con el gobierno para el mejoramiento de la competitividad del país. A lo largo de su vida profesional, Rosario ha ocupado cargos relevantes en organizaciones como Revista Dinero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fedesarrollo. Pero muy importante para lo que hoy nos convoca es que Rosario ha jugado un rol relevante, muy importante, con su participación en diversas juntas directivas en organizaciones como la Fundación Santa Fe, aquí en Bogotá, el Grupo Argos, la Casa Editorial El Tiempo y la Fiduciaria de Bogotá. Bienvenida, Rosario, y ahora te daré la palabra. En segundo lugar, tengo el honor también de presentar a María Paula Duque. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, con un MBA del INALDE en Bogotá y tiene también un máster en gerencia de comunicaciones en Strathclyde University en Inglaterra y un magíster en opinión pública de la Universidad Javeriana. Desde hace 3 años, María Paula es vicepresidente senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia al Cliente de Avianca Holding. Desde los 24 años, María Paula ha sido parte de equipos directivos de primer nivel en empresas de telecomunicaciones y tecnología en Colombia. Acostumbrada a trabajar en ambientes masculinos, ha trascendido en el mundo corporativo a través de la férrea convicción del liderazgo femenino como un agente de cambio empresarial. Ha fungido como viceministra de Telecomunicaciones en Colombia y ha sido parte de varias juntas directivas como la Cámara de Comercio de Bogotá, Jetcom, Deprisa, Internexa, Credibanco y el Grupo Bolívar. Bienvenida, María Paula, y ahora también te daré la palabra. Continúo con Evan Epstein. Él es actualmente el director ejecutivo del Centro de Negocios y profesor adjunto de la Universidad de California en San Francisco. Además, es fundador y socio director de Pacífica Global. Evan ha ejercido como abogado y asesor experto para fundadores de compañías y ejecutivos, directores e inversionistas en los últimos 15 años desde Silicon Valley. Evan también ha participado como experto en varios litigios involucrando deberes fiduciarios de parte de directores de empresas, incluyendo casos de empresas listadas en Nasdaq o en la Bolsa de Valores de Nueva York, así como de empresas con capital de riesgo bajo las normas corporativas de los Estados Unidos. Antes de fundar Pacífica Global, Evan fue director ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Stanford entre el 2012 y el 2017. Además, desde el año 2017 es conferencista recurrente en el MBA del CESA y otros programas de gobierno corporativo que desarrolla nuestra institución. Antes de continuar, quisiera saber
si me están oyendo, porque creo que algunas personas me están informando que no me oyen. ¿Tú no me oyes nada? Revisa tu... Sí, sí, mejor, por favor. Por... Un segundo, por favor. Yo creo que Santi vuelve a entrar porque sí me estaban oyendo, que me están diciendo que sí me oyen. Bueno, ok, gracias. Un momento, por favor, mientras confirmo que el sonido esté bien. Sí, perfecto, listo. Voy a continuar. Ahora pasamos, voy a pasar a la presentación de María Andrea Trujillo. María Andrea es doctora en Administración de la Universidad de los Andes e ingeniera de la Universidad de Antioquia. Es profesora hace cerca de 10 años, profesora titular del CESA y fundadora y codirectora del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA. También es miembro fundador del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, asesora en la implementación de buenas prácticas de gobierno y miembro de la Red de América Latina para la investigación académica del gobierno corporativo de la OCDE, del IFC y el Banco Mundial. Sus proyectos de investigación cuentan con el apoyo de importantes instituciones como el Grupo Banco Mundial a través de IFC, el Ministerio de Educación Nacional, la Bolsa de Valores de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, el Consejo Privado de Competitividad, entre otros. Actualmente acompaña a la Presidencia de la República a través de la Consejería para la Gestión y el Cumplimiento, fortaleciendo prácticas de gobierno corporativo en entidades del Estado del sector priorizados como salud y educación. Finalmente, tengo el honor también de presentar a Bernardo Vargas, que desde julio del 2005 es el presidente de ISA, empresa líder multilatina. Bernardo ha sido presidente de diferentes juntas directivas en fundaciones y organizaciones con y sin ánimo de lucro, como ISA, Amarillo, Grupo Pantaleón, Best Buddies Colombia, Lumni Colombia y la Fundación Santa Fe. Fue director de ING Barings, donde lideró la operación y las inversiones de la compañía en Colombia, y previo a esta experiencia fue gerente fundador de ProExport Colombia, hoy ProColombia. Bernardo tiene un MBA de la Universidad de Columbia y es economista de la Universidad de los Andes en Bogotá. También, pues aparte de haber sido fundador de ProExport, fue gerente fundador de Fiducoldex, la calificadora de riesgos de Bancoldex. Bien, antes de empezar con las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas, quisiera contextualizar esta conversación que tendremos la tarde de hoy. El empoderamiento económico de la mujer ha evolucionado en las últimas décadas de manera muy importante. En la conversación que vamos a tener se harán evidentes cifras que nos abrirán los ojos a la realidad en la que estamos hoy. Aquella bajo la cual el Foro Económico Mundial afirma que debemos esperar más de 100 años para alcanzar la equidad de género en el ámbito de los negocios y en el ámbito macroeconómico. Aquella realidad que muestra que los sesgos de género inconscientes y arraigados en nuestra cultura, en nuestra sociedad, nos impiden avanzar de manera decidida a cambiar una situación que nos traería réditos como sector empresarial y como país. Por lo anterior, si bien vamos a abordar la evolución del impacto de las mujeres en cargos de liderazgo y especialmente en las juntas directivas, quisiera igualmente que este espacio nos permita evidenciar las acciones específicas que pueden tomar las empresas y que deben estar tomando todas las organizaciones para vencer la tendencia y atacar una problemática que tiene impactos económicos y sociales relevantes y que nos impide como sociedad un mayor nivel de crecimiento. Así que sin más, vamos a ir arrancando con las preguntas. A los panelistas les voy a pedir que seamos o que sean muy cuidadosos con el tiempo. Yo voy a estar
regulando el tiempo de cada uno de ustedes en sus intervenciones. Así que, pues, ojalá que no se tomen más de 5 minutos. Como máximo tendrán 5 minutos para responder las preguntas que les voy a hacer a continuación. Luego de este contexto que les hice, quisiera hacerle la primera pregunta a María Andrea. Y le pediría a María Andrea que nos regale unas cifras de las que ha producido y maneja actualmente el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA sobre la equidad de género en el ámbito empresarial. Cifras que nos permitan una discusión más informada sobre la problemática que abordamos hoy. Así que, María Andrea, bienvenida a este panel y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Bien, dada la importancia de la temática actual, de hablar del tema de equidad de género y la participación de mujeres en posiciones de liderazgo, pues son muchas las cifras con las que hoy contamos para hacerle trazabilidad a esta dinámica que día a día pues se van uniendo muchos más actores. Tenemos cifras de organismos multilaterales, de empresas, de asociaciones de profesionales y obviamente desde la academia. Entonces les vamos a presentar unas cifras muy concretas que de alguna manera resaltan el camino que se comenzó a recorrer, pero que aún falta allanar demasiado, y por eso hoy estamos reunidos acá para ojalá salir con una agenda concreta al respecto. Miremos a nivel mundial, si no quisiera dar como un dato global de cuál es la participación hoy en día de las mujeres en posiciones en juntas directivas, pues hablamos que a nivel mundial, este es un estudio de Deloitte del 2019, a nivel mundial tenemos una participación alrededor del 18%, 17.5% de los puestos de juntas directivas en el mundo están ocupados por mujeres. Es un estudio muy amplio, muy detallado por regiones, por continentes, pero acá simplemente es la mirada global, y si miramos en el contexto de América Latina y el Caribe estamos alrededor del 8%. Básicamente estas cifras sugieren o dan muestra de una subrepresentación de las mujeres, y el avance, el análisis que se hace es que el avance ha sido y no ha sido incremental. Este es otro estudio de la OIT, también muy ratificando las cifras encontradas. Esta organización muestra que solo el 19% de los puestos ejecutivos a escala mundial están ocupados por mujeres. Y si miramos cuáles de estas mujeres hoy tienen el liderazgo de las compañías, es decir, son las ejecutivas principales de estas compañías, hablamos que menos del 5% de mujeres en el mundo tienen a cargo la presidencia de las compañías. Y solo el 13% en el mundo de las compañías tienen un consejo directivo o una junta directiva equilibrada. Cuando hablamos de equidad de género en una junta directiva, estamos hablando de una participación de cualquiera de los dos géneros, sea masculino o femenino, entre un 40 y un 60%. La mirada igual, miremos cuáles son los estudios en Colombia. Igualmente dentro del estudio de Deloitte pues se hace particular el dato para Colombia, y encontramos un promedio que se parece o está cercano al promedio mundial. La participación de mujeres en Colombia es del 17%. Se ha incrementado en los últimos 10 años, pero el crecimiento no ha sido representativo para decir que hoy contamos con juntas diversas o en equilibrio desde el punto de vista de género. La pregunta es, ¿por qué el avance ha sido lento? La percepción en general ha sido lenta, y que la tendencia no es incremental y creciente, sino que han habido retrocesos en esa participación de las mujeres en los diferentes estudios. Y quizás una de las razones subyacentes es porque las empresas hoy, no todas, cuentan con una política de equidad de género, con la participación de mujeres. Yo creo que el compromiso es mucho, el compromiso está sobre la mesa, pero hay que hacer ese compromiso explícito a través de políticas que realmente jalonen a las altas direcciones, a los tomadores de decisiones en las compañías, a comenzar a mejorar esta cifra y esta participación de las mujeres en las juntas directivas. Le dimos una mirada a los emisores. ¿Qué está pasando en Colombia? De los emisores más líquidos hoy listados en la Bolsa de Valores de Colombia, en el 80% de estas compañías, la participación de mujeres en sus juntas es inferior al 30%. ¿Cómo está Colombia en el resto del mundo? Esto es una mirada por país, pues obviamente Noruega es un país referente porque fue el primer país en el mundo que adoptó la cuota de participación
de mujeres en la junta directiva desde el punto de vista mandatorio regulatorio, entonces es quien lidera en el mundo la participación de mujeres, pero se han unido países siguiendo esa misma dinámica, está Francia, Suecia, Colombia lo podemos ver en amarillo, Colombia está pues alrededor entre el 15 y el 17 como lo mencionábamos, pero quizás si miramos acá Colombia es el que lidera en la región, porque a la derecha de Colombia se encuentran países como Chile, Brasil y México. Es decir, si tenemos un porcentaje bajo en Colombia, aún así mejoramos respecto a los países de América Latina. Efectos cuantitativos, pues se habla del business case, que está subyacente a toda esta temática, pero ya racionalidades detrás de participar, de tener mujeres en las juntas directivas, ya está sobrepasando el tema del business case, porque ya ha estado y demostrado que efectivamente se puede hacer tangible los beneficios de tener mujeres en las juntas directivas. Ya se habla más de racionalidades desde el punto de vista de justicia social, de moralidad, de por qué las mujeres deberían estar como individuos haciendo parte de estos equipos. Estos son algunos estudios rápidos del Fondo Monetario Internacional. Se analizaron 2 millones de compañías entre listadas y no listadas. Es un estudio por país, 34 países. Y en general se muestra que en la medida en que aumente la participación de mujeres en juntas directivas, pues entra un incremento en la rentabilidad financiera de las compañías. Otro estudio del Swiss Institute, 3.000 compañías, se entrevistaron a 27.000 directivos, se encuestaron, y lo que se encuentra es que cuando esas posiciones de liderazgo están lideradas por mujeres, en este caso se hablaba de un 25%, se encontraban incrementos sobre el retorno, sobre los flujos de caja y sobre el crecimiento en ventas. Cuando repasa ese umbral, ya no hablamos de un 25, sino de un 50% de la participación de mujeres en este estudio, ya el incremento sobre estas variables se da del 10%, alcanza el 10%. Otro estudio del índice de Morgan Stanley de los mercados desarrollados en el mundo durante el 2012-2016 de igual manera muestran que aquellas compañías o juntas directivas que tienen por lo menos 3 mujeres en sus juntas directivas obtienen anuales positivas sobre el retorno sobre el capital invertido del 10% y las ganancias por acción un incremento del 37%. Y cuando se analizan un grupo de control de empresas que no tienen ni una mujer en sus juntas directivas, pues ya no se habla de incrementos, sino de crecimientos en estas variables entre el -1 y el -8%. Otro estudio de McKinsey, más reciente, en el 2018, analizan 1.000 compañías, 12 países, y de igual manera se ratifica la participación de mujeres en juntas directivas, se asocia con un desempeño superior. Estas son las cifras, digamos, en un panorama global. Hay un incremento, los países están trabajando, pero como lo decía Henry, la idea de estos espacios es que ojalá salgamos con una agenda y con unos puntos a desarrollar para que de verdad tomemos acciones y estas dinámicas sigan incrementando. Yo creo que es ahí para manejar el tiempo. Vale, perfecto. Muchas gracias por esas cifras que nos compartes, María Andrea. Sin lugar a dudas nos empiezan a dejar ya varias reflexiones. Quisiera seguir ahora con Rosario Córdoba, porque luego pues de estas cifras que evidencian la inequidad de género en el contexto empresarial, quisiera que nos hables de la relación entre competitividad y equidad de género y cuál es el rol del Consejo Privado de Competitividad mitigando esta problemática. Hola, buenas tardes a todos. Alexander, Henry, buenas tardes. Muy Sí, buenas pues tardes. bueno, me perdí un poco las cifras que acaban de presentar porque tuve como problemas de conexión, entonces excúsenme si no hago referencia a esas cifras, pero sí con respecto a lo que me estás preguntando. Y si vemos que finalmente, digamos, la competitividad uno la define
a través de la productividad y los determinantes de la productividad. Entonces vemos que finalmente la productividad no es nada diferente al uso eficiente de los factores de producción, esto es capital y trabajo. Y el capital, digamos, humano de un país está compuesto en un 50% por hombres, en un 50% por mujeres aproximadamente, cada uno con sus características y sus capacidades de aportar. Entonces uno se debería preguntar, pues, ¿qué le pasa a un país y a la productividad de ese país cuando deja por fuera a buena parte de esa composición del mercado? O sea, si uno deja por fuera al 50% o al 40% o al 30% de esa fuerza laboral, entonces hay que preguntarse qué pasa entonces con la productividad. En términos de equidad, que es también la pregunta que está ahí, entonces el quinto de los ODS dice que la equidad de género no solo es deseable por justicia social, sino también desde la perspectiva económica. Y cuando uno mira, digamos, el índice de desarrollo humano del PNUD, lo que uno ve también es que entre las inequidades mayores que hay en el mundo es la de género, porque precisamente estás dejando por fuera a la mitad de la población del mundo. Entonces, cuando uno dice, entonces, ¿qué estamos haciendo, digamos, desde el Consejo Privado de Competitividad en el tema de género? Pues estamos absolutamente convencidas de que es esencial para el desarrollo económico y el desarrollo humano de un país la participación de las mujeres. Entonces, en ese sentido, digamos, nuestro rol es el siguiente. Tenemos como dos áreas de trabajo. La primera es el diseño de recomendaciones de política pública relacionadas con la participación de la mujer en la economía. En ese sentido, digamos, nosotros tenemos como dos fuentes de trabajo. Uno es el Informe Nacional de Competitividad que presentamos todos los años alrededor de noviembre, en el que, digamos, hacemos recomendaciones de políticas y en particular en este año, digamos, estamos trabajando en unos indicadores muy específicos que tienen que ver con la tasa de participación de la mujer, la remuneración salarial, la tasa de desempleo, la formalidad y el empleo vulnerable. También tenemos los dos índices. Uno es el índice departamental de competitividad, donde a nivel de cada uno de los departamentos miramos cuál es la situación de la mujer en cada uno de esos departamentos. E igualmente, digamos, este año por primera vez estamos haciendo el índice de género, y es el índice de género con base en la metodología del Foro Económico Mundial, y la idea es que tengamos los resultados de ese índice hacia finales de septiembre. Pues antes de que se presentara toda esta situación, estábamos trabajando muy de la mano con la Consejería de la Mujer del gobierno, pero digamos, pese a que, digamos, en este momento está como parado ese trabajo conjunto con ellos, nosotros decidimos seguir con el índice de brechas de género. Y lo que uno ve ahí, lo que estamos viendo es como varios indicadores, que es la participación económica, el logro académico, la salud y la supervivencia, el empoderamiento político. Y la idea es, digamos, que nosotros podamos tener una serie de indicadores que podamos presentarle al gobierno de modo tal que haya como fuentes de información para que se puedan tomar las decisiones de política pública. Perfecto, Rosario, pues muchas gracias. Ahora pasamos a María Paula. María Paula, hemos visto que las mujeres en las juntas directivas siguen siendo una minoría. Quisiera que nos hablaras un poco desde tu experiencia, qué puede hacer la mujer en posiciones de liderazgo para no ser tratada como una minoría y cómo lograr no ser una minoría siendo una minoría. Bueno, buenas tardes, Henry. Gracias, Rosario. A todos, buenas tardes a todos los que nos están dedicando un tiempo en este día para hablar de este tema. Mil gracias. Voy a empezar por hacer referencia a un logo que ustedes ven en sus pantallas, que es el 30%, el club del 30%. ¿Por qué?
porque a esa realidad de la minoría de las mujeres la acompaña el deseo de crecer su participación y llegar a un número mínimo de 30% de sillas en las juntas directivas acompañadas, ocupadas por mujeres. Tal vez lo primero que pienso cuando hablamos de las mujeres como una minoría es lo que era el logo o el eslogan de HJCK. Muchos de ustedes seguramente son muy jóvenes, millennials, y no les tocó HJCK, pero HJCK decía una emisora para la inmensa minoría. Eso somos las mujeres, una inmensa cantidad de mujeres que a veces nos ven como una minoría, pero que somos el 51% de la población mundial y cada vez ocupamos más puestos de dirección en las empresas. Entonces, lo primero es entender qué rol jugamos en las empresas, buscar hablar con una voz propia en las juntas directivas. Esto es muy importante. Cuando uno llega a la primera junta y es la única mujer en la junta, muchas veces espera el último lugar para hablar o el último lugar para manifestar su opinión. Y lo más importante es ganarse un espacio en esa junta hablando desde su experiencia, desde su capacidad profesional, desde la confianza en sus habilidades para aportar a esa empresa o a ese directorio en el cual estamos, como representantes no solo de mujeres, sino como representantes o de un accionista o de un miembro independiente. Entonces, las minorías somos mayorías. En esa medida, jalamos a más mujeres a estar, y por eso es que nosotros estamos abanderando junto con el CESA, con Rosario, con un grupo de mujeres líderes, la presencia del capítulo del 30% en Colombia, porque el 30% lo que demuestra es que cuando se llega a tener el 30%, la voz de una mujer en una junta directiva realmente es escuchada. Esa voz se transforma en acción y la acción se transforma a nivel empresarial para lograr decisiones de una manera diferente. Así que lo primero es no creernos una minoría, sino siempre piensen que somos la inmensa mayoría, que somos el 51% de la población y que tenemos un rol importante que jugar, y que llegar a la junta es el último escalafón de la pirámide corporativa. Yo pongo normalmente en mis conferencias de liderazgo femenino el ejemplo del ascensor. Yo me monto en mi oficina todos los días y en el primer piso vamos llenos de mujeres, en el segundo se bajan 2, en el tercero 2, y cuando llego al 10, normalmente estamos solamente 1 o 2 mujeres. Y la pregunta es, ¿dónde nos quedamos? Y si eso pasa en el segundo nivel directivo, es aún más difícil en las juntas, porque lo que se piensa normalmente es que a las juntas solamente llegan los presidentes de las empresas. Y eso es lo primero que tenemos que romper. A las juntas llegan las mujeres por su experiencia y su habilidad profesional, y no necesariamente tienen que ser presidentes de empresas para ocupar una silla en las juntas directivas. Perfecto, María Paula. Pues muchísimas gracias y creo que también nos dejas unas interesantes reflexiones. Bueno, ahora pasamos a la parte masculina de este panel y vamos a empezar con Bernardo Vargas. Bernardo, en este momento estamos realizando desde el CESA y junto con la IFC del Banco Mundial una investigación sobre las políticas sociales, ambientales y de gobierno corporativo en las empresas con mejores prácticas corporativas, aquellas que pertenecen al Company Circle, grupo en el que está ISA, la compañía que tú presides. En este sentido, creemos que ISA debe tener de manera explícita políticas para empoderar el talento humano, pero además políticas para el empoderamiento del liderazgo femenino. ¿Puedes contarnos parte de las políticas explícitas de ISA al respecto? Creo que para participar. Sí, que no. Un momento, por favor, les pido. Ya finalmente logré habilitar el tema tecnológico Eso, perfecto. de la virtualidad. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. Es verdad que el grupo ISA pues pertenece al Company Circle, y es verdad que para nosotros eso está en el centro de nuestras intenciones presentes, pasadas y futuras. Nosotros
Yo pienso que esto tiene dos componentes en las compañías hoy en día. Uno, el externo. Cualquier compañía grande que tiene que referenciarse en temas de sostenibilidad tiene que ajustarse a requisitos externos como el índice de sostenibilidad Dow Jones y otros, en donde el tema de diversidad es fundamental. Y lo es por razones que ya han expresado mis antecesoras, en donde todos reconocen la importancia de la diversidad. Pero el otro es interno, es cultural. Nosotros debemos promover para que en las organizaciones también culturalmente esto se reconozca. Y allí es donde nosotros tenemos un esfuerzo grande desde hace tiempo, que empieza por nuestros grupos directivos. El grupo directivo de ISA hoy en día cuenta con cerca del 40%, el 36% son mujeres, que eso pues es superando ya desde hace muchos años el 30% al que hace referencia a María Paula. En todo el grupo la representación femenina es del 25%, superior al 18% en América Latina. Y nuestro plan que está escrito de crecimiento futuro estratégico va para mínimo un 40%. De tal suerte que nosotros reconocemos que eso es así y desde el punto de vista cultural vamos avanzando con conversatorios con mujeres. Nosotros tenemos invitaciones periódicas a presidentes de compañía. En los últimos 6 meses o 8 meses la doctora Silvia Escobar de Terpel estuvo allí, la doctora Carolina Angarita de Discovery Channel, la doctora Luz María Correa, entre otras. Hicimos un conversatorio además maravilloso con mujeres para, que no necesariamente habla de diversidad, habla de la potencia de las mujeres, en donde invitamos a Sonia Martínez, que es una de esas genios colombianos que no se reconocen. Sonia es una compositora, cantante, actriz de 92 años, que declama hoy en día y canta mejor que muchas de 30. Estuvo allá contándonos cómo lo hace y por qué lo hace. En fin, ese tipo de cosas nos han servido para que en la última encuesta alrededor del grupo, ya más del 86% de las personas de la organización considera que en la organización se debe promover y se promueve la equidad entre hombres y mujeres para que la compañía, el grupo crezca, no solo desde el punto de vista de lo que representa los indicadores de estas organizaciones externas, sino su efectividad como empresa. De tal suerte que yo creo que cada vez más esta mirada de inclusión es una mirada más crítica en el mundo, y en el mundo que hoy me corresponde a mí liderar, estamos proponiendo que eso sea hacia el futuro con una presencia cada vez más robusta, porque eso nos da la posibilidad de ser cada vez más efectivas y eficientes desde nuestro bottom line, no desde nuestra idea de querer salir en la foto, sino de nuestros resultados financieros duros. Perfecto, Bernardo. Muchísimas gracias. Creo que también una información muy relevante y tocas un tema que sin lugar a dudas pues hay que pensar cómo se cambia. También lo dijo María Paula y es el tema cultural, pero creo que en la medida que lo vayamos teniendo cada uno en nuestras organizaciones de manera, digamos, como embebido en nuestras organizaciones, vamos a lograr esos resultados. Ahora voy a pasar a Evan. Tú tienes un conocimiento particularmente valioso en este conversatorio, al conocer la cultura latinoamericana y el mercado puntualmente de los Estados Unidos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la postura de los inversionistas institucionales en Estados Unidos respecto al tema de la diversidad en juntas directivas? Hola a todos y gracias por la invitación para hablar sobre este tema. La verdad es que en Estados Unidos y yo creo que globalmente en el mundo del gobierno corporativo la diversidad ha sido un tema donde han empujado por muchos lados para poder destrabar un poco la junta directiva. Y te diría que viene de un empuje de los inversionistas institucionales. ¿Por qué? Porque sobre todo en Estados Unidos, si uno mira el mercado capital o los mercados capitales, el 70% de la propiedad está disipada en estos institucionales y por lo tanto la influencia que tienen estas instituciones es muy grande. Esta es una gran diferencia que existe
entre Estados Unidos, países como Inglaterra o Australia, con América Latina, donde nuestra propiedad sigue siendo muy concentrada. Entonces, hay fondos institucionales como BlackRock, como Fidelity, como Vanguard, como State Street, que tienen un poder muy grande y tienen una agenda muy importante del punto de vista de gobierno corporativo. Y una de las cosas que han empujado es justamente el tema de la diversidad. Se dieron cuenta que si tú piensas, incluso si tú miras la junta directiva de los años 80, eran muy controladas por el CEO y por sus amigos, y eran muy controladas por hombres blancos, qué sé yo, era un mundo muy homogéneo. En la medida que los inversionistas institucionales han estado invirtiendo en los mercados de capitales, han estado destrabando esta junta, y la primera cosa que hicieron fue emitir normas de independencia en la junta directiva. Entonces, si uno mira la ley Sarbanes-Oxley del 2001, 2002, perdón, y después muchos movimientos fueron a decir, bueno, en las juntas directivas tenemos que tener comités independientes. Entonces, el comité de compensación, el comité de auditoría, el comité de nominación y gobierno corporativo tiene que ser 100% independiente, y además las juntas tienen que tener por lo menos un 50% de miembros independientes. Eso fue también establecido por los mercados de valores como New York Stock Exchange, Nasdaq. Y en ese contexto se han ido liberando normas y se ha generado un poco una demanda para tener miembros independientes de esta junta. Pero la diversidad no cambió mucho. Y como decía María Andrea al principio, ¿no es cierto?, está al 17%, quizá ha mejorado un poco, pero si uno piensa en el mundo, ¿no es cierto?, debiéramos estar en una equidad de género, debiera ser 50-50. Y por lo tanto han habido movimientos para poder empujar esta junta directiva. ¿Y qué hicieron? Entonces, por ejemplo, hoy en día BlackRock tiene una política de decir, mire, si ustedes no tienen por lo menos 2 miembros que son mujeres en su junta directiva, vamos a reservarnos el derecho a votar en contra o resguardar nuestros votos para no nominar no reelegir al presidente del comité de nominación. Entonces están empujando por ahí. State Street tiene otra política, ¿no es cierto? Creó una campaña que se llama Fearless Girl, y decía que todas las juntas directivas tienen que tener por lo menos una mujer. Y identificaron a 1.384 empresas y dijeron, estas empresas tienen que mejorar y tienen que agregar mujeres directoras. 3 años después se han agregado, o sea, 681 empresas han agregado una mujer en estos directorios. Y así sucesivamente esta política un poco de diversidad se ha permeado en las cúpulas corporativas de las grandes empresas. Y hay 2 instituciones que son muy importantes, que son lo que se llaman los proxy advisors. Y estas son instituciones que recomiendan a los inversionistas de cómo votar sus acciones. Y esas entidades como ISS y Glass Lewis, que son las 2 grandes instituciones, también tienen políticas donde dicen, mira, si no tienen mujeres directoras en su junta, vamos también a recomendar que los inversionistas institucionales voten en contra o no voten por las personas que están recomendando. Entonces, la presión viene un poco de los inversionistas institucionales y ha dado resultados. Después puedo hablar de otros movimientos y sobre todo el movimiento que hay en California, que es un movimiento de normas estatales y que tiene otras repercusiones. Pero me parece que el tema de la diversidad viene muy empujado por el lado de los inversionistas institucionales y, por ejemplo, yo creo que mucha gente que escucha este conversatorio está al tanto de las cartas anuales que escribe Larry Fink de BlackRock donde hacen un hincapié muy fuerte en cuanto a la diversidad y la composición del directorio. Vale, perfecto, Evan. Muchas gracias también por ponernos esa importante información sobre la mesa. Simplemente también por contextualizarlos desde el CESA, estamos formando, digamos, los líderes que tendrán en sus manos las riendas de nuestras organizaciones. Procuramos tener siempre equidad entre nuestros estudiantes y también entre nuestros docentes. Dentro de los estudiantes tenemos una población que está dividida 50-50. Y también tengo que decirlo aquí abiertamente que normalmente en términos generales
las personas o los estudiantes que suelen sobresalir más o mejor académicamente son las mujeres. Suelen ser disciplinadas, entregadas, comprometidas y muy responsables. Así que pues esto se debería ver reflejado también no solo en las organizaciones, sino en las juntas directivas. Terminamos esta primera ronda de preguntas, ahora vamos con la segunda ronda y quisiera preguntarle a María Andrea, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre la importancia de la masa crítica? ¿Por qué es importante tener más de una mujer en las juntas directivas y no es suficiente tener solo una mujer? Sí, claro que sí. Ya María Paula introdujo un poco el tema sobre la importancia de contar con una masa crítica en las juntas directivas desde el punto de vista de género. Cuando se habla de una masa crítica, se hace referencia en particular al número a partir del cual aquellos miembros que representan una minoría dentro de un grupo puede generar cambio o una incidencia en el actuar de ese colectivo. En el contexto de diversidad de juntas directivas, que no necesariamente, o sea, la diversidad se está hablando solamente de diversidad de género, sino diversidad en otras características, pues como raza, formación profesional, incluso procedencia geográfica. Lo que se busca es eso, es mirar, y básicamente todos los estudios lo que hacen es mirar cuando una junta directiva tiene una mujer, cuál es el impacto, cuando tiene dos, cuál es el impacto, cuando tiene tres, y así sucesivamente. Hay estudios pioneros, el concepto lo comienza a desarrollar un investigador, Carter, en el 2003. Lo que buscan es demostrar cuál es el impacto de las mujeres en diferentes medidas que hacen del comportamiento de la junta directiva y de los resultados en sí mismos de las compañías, y dicen que ese impacto finalmente se hace manifiesto cuando las mujeres alcanzan la masa crítica, es decir, cuando se encuentran por lo menos 3 mujeres en junta directiva. Entonces ya nos dan un punto de referencia, hablamos de una masa crítica cuando se cuentan con 3 mujeres en la junta directiva. Y se han dado diferentes explicaciones de cuál es el impacto de finalmente alcanzar esa masa crítica. Hay un estudio bien interesante de la Asociación de Miembros de Junta Directiva en los Estados Unidos, que se dio a la tarea de ir a contrastar en campo este concepto para las empresas listadas o que hacen parte del Fortune 1000, de las 1000 empresas más grandes en los Estados Unidos, y conversaron con las mujeres que fungían como miembros o que fungen como miembros de junta directiva en estas compañías, pero no solamente entrevistaron a las mujeres, sino a los CEOs de estas compañías y a las secretarías corporativas de esas compañías para preguntarles las percepciones de las dinámicas de las juntas cuando las juntas solo tienen 1, 2 y 3 mujeres. Y ellos mencionaban que cuando hay una mujer en la junta directiva, pues esa mujer se siente al mismo tiempo muy visible, pero también al mismo tiempo invisible, porque se genera como un cierto estereotipo, porque se ve como si esa mujer cuando habla o participa en la junta directiva está representando a todo el género femenino, entonces se siente ignorada, y para tratar de mitigar esta dinámica, pues entonces y buscar no ser ignorada y tratar de convencer a los demás de sus argumentos o sus aportes, pues busca la validación de otro miembro de junta, puede ser hombre, pues sí, porque si solo ella mujer busca desde un hombre esa validación. Entonces, pues no se ve que sea como positiva el sentir de esa en la junta directiva. Cuando hay dos, entonces, y estas dos mujeres son distintas en su estilo de liderazgo, pues de alguna manera la percepción disminuye un poco en relación a que ya la que habla es desde el punto de vista de todo el género, porque ya son dos, con dos estilos muy distintos, y tratan de apoyarse una u otra, tratando de mitigar un poco que se sientan excluidas. Pero lo que sí ven es que cuando ya se comienzan a ver más mujeres, en términos de 4 o 5 mujeres en la junta directiva, sí se ve y se hace evidente un cambio real, porque las mujeres se sienten menos restringidas por la asociación con otras mujeres, y el esfuerzo que deben hacer en promedio para validar sus posiciones ante el grupo, pues ya está un poco más ratificado al interior de la dinámica de la junta. Es un concepto bien importante que hoy toma relevancia, porque esta iniciativa que nos mencionaba María Paula al comienzo de la iniciativa del Club del 30%, pues no es una
descontextualizada, está soportada en las investigaciones y lo que está detrás es el concepto de masa crítica, porque cuando uno pregunta que si su junta es diversa en términos de género, pues las respuestas son políticamente correctas y dicen sí, pero cuando se hace la pregunta un poco más incómoda, ¿cuántos puestos están ocupados con mujeres? Y la respuesta es una sola o incluso dos, pues lo que se habla es una aparente diversidad, pero en realidad no se está generando la masa crítica, eso se conoce como más una cortina de humo, una aparente diversidad, pero que en realidad no se está haciendo el esfuerzo suficiente para generar el impacto que se quiere. Se hizo una revisión a los emisores más líquidos en la bolsa colombiana, en la bolsa de valores, en la actualidad, para mirar cómo están conformadas estas juntas y si se está alcanzando la masa crítica. Nosotros hicimos esta revisión pues, con los informes de gestión actualizados y la junta directiva que hoy está conformada en cada una de estas compañías. Y tenemos que de los emisores, de estos 32 emisores, tenemos 19 empresas que cuentan con mujeres en juntas, pero de estas compañías, con una sola mujer en la junta hay 9, con 2 mujeres en la junta hay 7, y solo 3 compañías tienen 3 mujeres en la junta directiva. O sea que solo 3 compañías de los emisores más líquidos en el país están alcanzando la masa crítica. Que es un reto entonces por los beneficios que se perciben cuando las compañías tienen más de 3 mujeres en las activas en promedio, se encuentran mayor rentabilidad sobre la inversión, cambios en las dinámicas de gobierno, más independientes, las mujeres tratan de ser, cuando alcanzan la masa crítica, son más independientes de la gerencia y incentivan dinámicas positivas de innovación y creatividad al interior de las compañías. Entonces, eso es lo que hace alusión al concepto de masa crítica y por eso hay que trabajar alrededor de este concepto en las juntas directivas. Perfecto, María Andrea, muchas gracias. Me estaban algunos preguntando por el chat que no se veía ninguna presentación. Simplemente para aclararles a todos, tuvimos una presentación en la participación inicial de María Andrea, pero de aquí en adelante ya no hay presentaciones, simplemente es, pues digamos, la conversación que estamos teniendo con nuestros moderadores o nuestros panelistas, mejor. Bueno, ahora voy a pasar a hacerle una pregunta a Bernardo y te diría lo siguiente, en este momento en la junta directiva de ISA tienes una mujer entre los 9 miembros. Entendemos el desafío que implica conformar una junta directiva, especialmente en una empresa mixta como ISA, donde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tienen una incidencia pues directa. Pero como acaba de comentar María Andrea, la masa crítica, también lo dijo María Paula, es un tema importante para que la mujer pueda generar un cambio en la junta a la que pertenece. ¿Qué camino tiene ISA para incrementar la masa crítica de mujeres en su junta directiva? Pues Henry, yo creo que el camino es el ejemplo. Nosotros tenemos en nuestra representación accionaria de miembros de junta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a los fondos de pensiones, que son los grandes dueños de ISA adicional a EPM. Esos son los 3 conformadores de la junta. Y yo inicié en ISA en el 2012 en la junta directiva y cuando yo entré había, a lo largo de los años que estuve en la junta, estuve con varios compañeras de junta maravillosas y luego de que llegué a esta posición de CEO he tenido también varias colegas de junta, pero realmente pues la influencia para que mis accionistas elijan mujeres es el ejemplo. Y el ejemplo que tenemos en ISA yo creo que es diciente porque ya les mencioné que en el equipo directivo de ISA el 36% de la representación son mujeres, es decir, 4 de 10 son mujeres, o 5 de 10 en nuestra junta, en nuestras vicepresidencias. Pero además nosotros tenemos juntas directivas de 12 empresas, de las cuales hoy, 2020, el 100% tienen representación femenina en sus juntas directivas, el 100%. Además de eso, ya lo mencioné, en la estrategia de largo plazo, en la mega nuestra,
hay una meta de que la representatividad de mujeres en la organización sea de mínimo el 40% en un año futuro. Esto es aprobado por los accionistas, por la Junta. De tal manera que nosotros intentamos movernos con el ejemplo en esa dirección. Pero además, nosotros tenemos una cercanía con el Media Lab de MIT, con quienes tenemos un acuerdo de trabajo con ellos, y hemos sido inspirados desde hace años por el Media Lab de MIT. Yo les recomiendo a todas y a todos aquí que lean el libro del director anterior del Media Lab de MIT, Joy Ito, que se llama Whiplash, en donde uno de los capítulos del libro dice, se llama el capítulo Diversidad sobre habilidad, en donde él argumenta por qué la diversidad es a veces, muchas veces, más potente que la habilidad misma de las personas. Es decir, un equipo diverso es un equipo más efectivo que un equipo solamente de gente hábil. Ese concepto él lo desarrolla en ese libro de una manera súper interesante, empezando además por algo que hoy en día es muy actual, y es cómo cuando en el momento en que apareció el virus del SIDA, que es un retrovirus parecido al que nos está aquejando hoy, la forma como encontraron la enzima para la estructura de la enzima del HIV fue mediante un sistema casi que global de investigación de expertos que se llamó el Folded Void Crushers Group, en donde no fue un grupo chiquito de expertos con mucha habilidad que descifró la enzima, la estructura de la enzima, sino que fue a través de un grupo multidisciplinario desarrollado en la Universidad de Washington a nivel global, que involucró la diversidad de muchas personas para encontrar esta solución. De tal manera que en el grupo ISA somos convencidos, y obviamente es a través del ejemplo que esperamos que nuestros accionistas a futuro pues contribuyan con ideas para que nuestra junta sea nutrida con más mujeres. Excelente, Bernardo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Le voy a hacer ahora una pregunta a Evan. Hablando de acciones específicas que se puedan tomar para incrementar la diversidad en las juntas directivas, me gustaría que nos contaras cuál es la iniciativa del Estado de California, que mencionaste algo por encima en tu primera intervención, para diversificar las juntas directivas en empresas listadas en bolsa. Sí, efectivamente hay una nueva ley en el estado de California. Acuérdense que en Estados Unidos se rigen por leyes federales en DC y por leyes estatales en cada estado, y hay a veces muchas discusiones, y hoy en día estamos en esas discusiones en Estados Unidos, pero California decidió que este tema de diversidad era muy importante para el Estado y tomaron la rienda un poco del asunto y emitieron una norma que es bastante innovadora, bastante inusual, y dijeron que todas las empresas que tuvieran un headquarter en California, o sea, que están basados en el estado de California, independientemente de dónde estén incorporadas, porque acuérdense que muchas de las empresas en Estados Unidos están incorporadas en el estado de Delaware, pero operan, ¿no es cierto?, en California y en el resto de Estados Unidos. Por ejemplo, qué sé yo, por dar el ejemplo de Google o Facebook, todas son incorporadas en Delaware, pero tienen las oficinas principales en California. Entonces, todas las empresas que transen en bolsa, en el New York Stock Exchange, en Nasdaq, y que tengan un headquarter en California, tienen que tener por lo menos una mujer directora a fines del 31 de diciembre de 2019, o sea, esto ya es una norma que partió el 2018, y tienen una estructura que dicen que para el 31 de diciembre del 2021 las juntas deben tener 3 directoras. Si la junta tiene 6 o más directores, tiene que tener 2 directoras en el caso que fuera una junta de 5, y tiene que tener por lo menos una directora si es una junta de 4 o menos directores. Entonces establece un poco un sistema de cuotas para ciertas que están listadas, y establece sanciones a las empresas que no cumplan con esta normativa. Ahora,
Como comprenderán, esta es una norma que en cierto rango es controversial porque se discute constitucionalmente si lo puede hacer, porque hay normas internas de la empresa que se rigen, o sea, la normativa de gobierno corporativo debe regirse por las normas de incorporación, o sea, del estado en que se incorpore. Entonces, esta es una normativa de California que estaría infringiendo o intrometiéndose en temas de gobierno corporativo de la ley de Delaware, por ejemplo. Entonces, hay temas que son constitucionales, que todavía están en veremos. De hecho, hay dos demandas que están en curso ahora en Estados Unidos, pero es difícil, ¿no es cierto?, para la empresa demandar este tema y curiosamente es una norma que todas las empresas han aceptado. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Hay como 625 empresas que están en esta categoría, o sea, que empresas impactadas o que están reflejadas, y de las cuales tienen que hacer un disclosure de si tienen o no una mujer. Y hay 330 empresas que hicieron disclosure, en los cuales dijeron 282 empresas dijeron, sí, nosotros en realidad tenemos por lo menos mujer como directora. Y esto ha generado un poco un cambio muy fuerte y muchos estados distintos han dicho que ha sido un movimiento muy sano y que van a emular. Por ejemplo, estados como Hawái, como Massachusetts, como Nueva York, como New Jersey, como Washington, están también estableciendo estas normativas que están empujando un poco de diversidad. Cuando se firmó esta normativa del 2018, encontraron que había 93 empresas en California que no tenían ninguna mujer en el directorio de un índice que se llama el Russell 3000. Y un año después, solamente bajó esta cifra de 93 empresas a 17. Entonces, el efecto fue justamente positivo en el sentido de que la empresa quizás legalmente no estaban obligadas a hacerlo, porque las regulaciones todavía faltan, decidieron hacerlo y agregar mujeres, y se han hecho investigaciones y distintas instituciones han hecho investigaciones donde han visto que efectivamente cuando uno mira las nominaciones de directores, por ejemplo ahora, 25% de los asientos directorios ahora en California van hacia mujeres. Cuando antiguamente era mucho menor y el año anterior era 31%. Entonces ha sido como una norma que ha empujado la diversidad y esto es una iniciativa que quizás otros países también debieran mirar. Ahora, y Estados Unidos no es el innovador en esto porque Europa ya tiene hace muchos años, ¿no es cierto? Noruega, Francia, Italia tiene cuotas, pero Estados Unidos siempre ha sido un país que es muy reacio a las cuotas, pero curiosamente California lleva un poco la iniciativa y eso también ha empujado un poco la mayor diversidad en los directorios o en la Junta. Perfecto, muchas gracias, Evan. Ahora quisiera hacerle una pregunta a María Paula. Y sabemos que la representación de mujeres en los cargos de presidente o de gerente general es muy baja, como lo mencionaste en tu primera intervención, específicamente menos del 10% en Colombia. ¿Cómo una mujer que no es presidente de empresas puede llegar a la junta directiva y cómo podemos romper el círculo de que solo el que es presidente de empresa puede llegar a una junta directiva? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Hola, ¿ya? Sí, ahí ya te Hice estamos una lista, oyendo. Henry, de mi experiencia personal, porque yo creo que en últimas todo es personal y la teoría hay que aterrizarla en ejemplos concretos. Lo primero es que desde muy temprano hay que establecer una marca personal, una marca por experiencia en algún área específica. Puede ser un área como talento humano, marketing, finanzas, gobierno corporativo, o puede ser un área por industria, como es mi caso en tecnología, transformación digital, donde he estado trabajando toda mi vida. Entonces, esa marca personal permite que ese nombre empiece a aparecer en conversaciones de estoy necesitando a alguien que sepa de algo específico, y ahí lo pego con el segundo consejo, y es crear una red fuerte de contactos o un buen networking. Hoy en día tenemos pues, grupos de mujeres que son muy activos. En esta conferencia hay varias de Women in Connection, donde está Ángela Hurtado, que ha sido una gran promotora de esta comunidad, que es en realidad una sororidad, donde también está Rosario, Mónica Contreras, y en realidad en esos grupos
directivos, uno manifiesta qué quiere hacer, a dónde quisiera estar, y el networking jala contactos y el networking jala posicionamiento y el networking permite posicionar la experiencia y la carrera de una manera diferente. Yo también hago parte de Mujeres en Tecnología o Mujeres TIC, porque además ese 10% que tú mencionas de mujeres en cargos directivos es aún menor en el sector de tecnología. Casi que las mujeres en tecnología somos un espécimen extraño, raro y hoy en día necesitado por el mercado. Entonces, esa combinación de una marca y una expertise fue lo que a mí me permitió, por ejemplo, llegar a una junta directiva del grupo ISA, que es Internexa, una empresa de tecnología donde además tuve la inmensa satisfacción de trabajar con Bernardo, que siempre trató a todas y cada una de las mujeres de la junta como un igual, como una persona que es un miembro independiente y debe ser tratada con su característica de miembro de la junta. La tercera, que no hacemos mucho, es ser vocales en nuestras empresas sobre querer participar en juntas directivas. Uno, al primero que le debe decir quiero estar en una junta es a su jefe, y uno muchas veces no lo hace porque piensa, pero ¿será que me dice que será que me quiero ir de la empresa o me dice que no tengo tiempo? Pero las empresas tienen otras empresas o participación en otras empresas a donde pueden llevar a sus mujeres del segundo nivel para que lo representen. Yo, tal vez mi primera junta directiva fue una junta como representante de la empresa de teléfonos de Bogotá, donde el presidente de la empresa no podía ir. Y el presidente un día me dijo, ¿tú me puedes representar en la junta? Y le dije, claro, me parece espectacular. Y llegué a una y llegué a la segunda. Y la tercera de esas juntas fue una junta no pagada, non-profit, en la que aparecí porque simplemente me gustaba opinar en reuniones y a mí me tenían el chiste en mi familia que a mí me gustaba ir a las juntas que eran juntas pagas, porque terminé estando en la junta del club, en la junta de la administración del edificio, en la junta, en todas las juntas donde podía generar impacto, ayudar y construir. Y eso que era un chiste, en realidad lo que hace es volverse un gran centro de entrenamiento para que uno entienda cómo funciona una junta. Y esas juntas tienen personas que luego te llevan a otras juntas. Y así, gracias a ese networking y a ese gran aprendizaje, yo ya estoy completando, no sé, 23 años de estar en diferentes juntas directivas y además he dicho vocalmente y abiertamente a qué juntas quiero ir. Entonces un día dije, yo quiero estar en alguna junta del sector financiero, quiero trabajar el tema de transformación digital como directora en los temas digitales y tuve la fortuna de que un miembro de otra junta estaba, me escuchó y me propuso para estar en la junta de Credibanco como miembro independiente y asesora independiente. Entonces, mi recomendación es, olvídense de que uno tiene que ser presidente de empresa para estar en una junta, prepárense muy bien, sean muy buenas en lo que hacen, muy profesionales y una formación muy clara en esa marca personal y en las áreas en las que ustedes son expertas y tengan sponsors en su carrera que los lleven y las acompañen para estar en las juntas donde quieren estar. Y declárenlo, díganlo, digan yo quiero estar en esa junta, yo quiero ser miembro de esa junta, porque alguien de esa red de contactos, alguien con quien ustedes hablen, va a poder conocerlas y va a poder llevarlas ahí. Con Women in Connection hicimos un ejercicio, Henry, que ha sido fantástico, ayudados por ustedes además y con la alta consejería, porque nos encontramos en este trabajo del 30% que muchos presidentes de empresas nos decían, es que no hay mujeres, es que no sé cuáles son. Hicimos un gran libro de mujeres en juntas directivas, que ha sido un trabajo maravilloso, donde todas decíamos, no solamente nosotros queremos estar en juntas, sino estas son otras mujeres que pueden estar en juntas. Y montamos un vademecum de mujeres de Colombia para juntas directivas, donde está el perfil de cada una, su área de experiencia, las empresas donde trabajan. Y hoy en día, cuando alguien llama y nos dice, ¿dónde están esas mujeres? ¿Quiénes son? Tenemos ya un listado muy bien armado de mujeres en juntas directivas, donde además incluimos a otras mujeres que nos digan, yo quiero estar en juntas, luego de tener una conversación y ayudarlas a orientar en hacia dónde deben ir o en qué carreras deben estar o en qué empresas. Pero hoy hay una base de datos muy importante de mujeres que pueden hacer parte de las juntas directivas del país. Perfecto, María Paula, muchas gracias. Y creo que tocas unos puntos bien importantes y es pues esa marca personal y poder aportar desde el conocimiento, desde la experiencia que tiene uno desde las juntas directivas. Nosotros en el CESA hace un año empezamos un programa de formación de mujeres para juntas directivas, buscando precisamente lo que decías al final y es consolidar un grupo de mujeres con unas experiencias específicas bien importantes que puedan apoyar
a las empresas en sus juntas directivas. Así que muchas gracias por la intervención. Bueno, ahora voy a pasar a Rosario. Em, si estar en la junta directiva para una mujer ya es complejo, por ser presidente de la junta directiva es casi un error estadístico, o sea, eso es casi que no se ve. Sin embargo, tú eres de esas pocas mujeres que han logrado llegar a esta posición. ¿Cómo ayudar, digamos, a allanar el camino y a cambiar la cultura empresarial como presidente de junta directiva? Gracias, Henry. Pues yo no sé si sea casi un error estadístico, pero lo que yo sí podría decir es que, digamos, llegar ahí es como el resultado casi de toda la conversación que hemos venido teniendo durante estas 2 horas que hemos estado hablando. Y yo creo que es posible llegar a esa posición porque sí hay empresas, ¿no es cierto? Y hay empresarios que están dispuestos a darle la oportunidad a las mujeres, porque no solamente por el hecho de ser mujeres, sino porque verdaderamente están convencidos de su capacidad y de lo mucho que pueden aportar. En la junta del grupo Argos somos 7 miembros, 5 independientes, 2 patrimoniales y 3 mujeres. Digamos, eso es bastante, digamos, diciente de una filosofía y de la cultura de esta empresa. Otra cosa que me gustaría decir es que yo creo muchísimo en esa capacidad, digamos, de las empresas y de los empresarios de reconocer las competencias de las mujeres y creo que eso es valiosísimo y es valiosísimo verlo así cuando uno es parte de una junta directiva. Y ahí quizás voy a traer el tema de las cuotas, que digamos es un tema súper controvertido y es si se necesita establecer esas cuotas para que verdaderamente cambie esa cultura y verdaderamente las empresas empiecen a ver en las mujeres un gran aporte. Yo a veces me pregunto, digamos, si ese es el camino. Obviamente, digamos, es súper controvertido porque lo más valioso quizás es ese reconocimiento y el respeto que puedan tener los otros miembros hacia él por sus propias competencias y no por el hecho de que sea la mujer y que se las impusieron. Pero eso es un tema súper controvertido y yo pensaría que, digamos, hay que hacerlo muy a fondo, pero también, como diría María Paula, también desde las experiencias personales. Yo sí creo, digamos, es que como presidente de la junta directiva y por supuesto si tiene una masa crítica es muchísimo más fácil, sí se puede influir en la cultura de una empresa y se pueden traer temas que quizás antes de que una mujer o otras mujeres estuvieran en la junta directiva ni se tenían en cuenta, porque hay una mirada totalmente diferente, hay un lado, digamos, que cuando hay una junta de solo hombres o quizás cuando hay una junta de solas mujeres, pues hay aspectos que no se tienen en cuenta. Y yo diría que, digamos, el principal aporte de una mujer en la junta directiva o de varias mujeres es el aporte de hacer visibles a las mujeres, o sea, de hacer visible a la mujer tanto como directora y al interior también de la empresa, o sea, de hacer visible la capacidad de esas personas y de las que tienen las mujeres verdaderamente de transformar. Y hay unas áreas que son fundamentales y que cambian como el comportamiento de las empresas. Y alguien comentaba, quizás en el grupo de las 30% que mencionaba María Paula, sí, por lo general las mujeres son parte de los comités de gobierno corporativo y donde ahí, digamos, se fijan unos parámetros y unos códigos de ética que son esenciales y cambian muchas veces la cultura y el tratamiento de las empresas. Es cuando tú tienes en una junta directiva, digamos, más mujeres, o sea, una mujer o 2 mujeres o 3 mujeres, en mi caso somos 3 de 7, es importante porque en términos de el comportamiento al interior de la misma empresa con respecto a las mujeres también cambia. O sea, hay alguien que allá arriba está velando por el comportamiento, digamos, de todos hacia esas mujeres, por el respeto.
y mucho, digamos, tiene que ver en casos incluso extremos digamos, de abuso sexual, digamos, de él a esas mujeres arriba como protegiendo y ver a esas mujeres. Yo sí creo que, digamos, para resumir, la empresa tiene que tener pues el convencimiento de que la mujer le aporta y la mujer a su vez, digamos, sí puede aportar y sí puede transformar estando en la junta directiva y siendo presidente de la junta directiva. Perfecto, muchas gracias, Rosario. Ya vamos a entrar a la última parte de las preguntas que estaban, digamos, organizadas desde el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo, desde el CESA. Vamos a dejar quizás para unas pocas preguntas cuando terminemos esta ronda, así que si tienen preguntas las pueden poner en el chat, que con el comité académico vamos a escoger algunas para hacerle a nuestros panelistas. Vamos a seguir contigo, Rosario. Tal como le planteé a Bernardo en la ronda anterior, quisiera que nos cuentes cuántas mujeres tiene actualmente el Consejo Privado de Competitividad en su junta directiva. Tengo entendido que en la actualidad hay una sola mujer. ¿Por qué es tan complejo y qué se puede hacer para incrementar la participación de mujeres en estos órganos de gobierno? Si puedes hacer referencia Pues bueno, específica al Consejo, mejor. listo, no, perfecto, clarísimo. Digamos, ya digamos, aquí hemos visto cómo solamente un 10% de los CEOs de este país son mujeres, ¿sí? Entonces, el Consejo Privado de Competitividad está compuesto por empresas, en su mayoría son las empresas más grandes de este país y en su mayoría, digamos, con la excepción de dos, pues sus presidentes son hombres, ¿sí? Entonces, incluso, digamos, tenemos universidades y todos los rectores son hombres. Tenemos aliados estratégicos y todos los directores son hombres. Es muy difícil encontrar, digamos, mujeres CEO y nosotros no, digamos, nosotros no escogemos las empresas, sino que la membresía al Consejo Privado de Competitividad, pues es empresas que están comprometidas con mejorar la competitividad del país y que están dispuestas a trabajar por esa causa. Y digamos, esas de Colombia, pues la mayoría son hombres. Como resultado de eso, evidentemente, pues el Consejo Directivo del Consejo Privado de Competitividad, pues es una representación de lo que es la membresía del Consejo. Entonces, en el Consejo Directivo hay una mujer que es Josefina Agudelo, la presidenta de TCC. Somos hay 6 miembros, hay una mujer. Es muy difícil, digamos, tener más mujeres, aunque me encantaría y no hago más que buscar las mujeres, pero es dificilísimo porque los CEOs son hombres en su mayoría. Al interior ya del consejo de mi equipo de trabajo, el 70% mujeres, el 40% hombres y funciona muy, muy bien, muy pilo, muy bien. Vale, perfecto. Muchas gracias, Rosario. María Paula, basándote en tu experiencia corporativa, ¿cómo asociar la participación en una junta al plan de carrera en una empresa? ¿Por qué una empresa debe formar o permitir que sus empleadas, las mujeres, estén en juntas de otras empresas? Yo, como les dije antes, creo que uno tiene que hablar con el jefe en primer lugar para llegar a una junta, pero además hay que preparar esa conversación. Entonces, cuando me haces esa pregunta, pienso en las conversaciones que he tenido con las diferentes empresas o jefes con los que he trabajado. Y lo primero es, si yo estoy en una junta directiva de otra empresa, voy a complementar mi visual empresarial en la que trabajo con otras perspectivas diferentes. No hay nada más peligroso que un ejecutivo que solo mire el ombligo de su negocio y no entienda lo que le está pasando en otros, ni qué les digo en esta situación tan compleja, en esta pandemia, el valor agregado que es para mí estar en otras juntas directivas fuera de las de mi empresa o de la industria aeronáutica, porque la visual es diferente, el entorno de negocios es diferente, las métricas de negocios son diferentes y eso permite que uno a la empresa
traiga ideas, mejores prácticas y capacidad de hacer las cosas diferentes. Igual me pasa a mí llevando a esas juntas la situación de la empresa en la que estoy. Entonces se genera unos vasos comunicantes de mi empresa a otras empresas y de esas otras empresas a mi nivel directivo que permite formar a la ejecutiva de una manera diferente. Parte del tema de formar ejecutivas para ser presidentas de empresas es exponerlas a niveles ejecutivos mayores. Y la mejor manera, no lo duden de hacer eso, es que las mujeres de las empresas estén en otras juntas directivas. De nuevo aparece el networking, estar a nivel de presidentes y estar a nivel de segundos niveles en juntas directivas da un networking que sin lugar a dudas es un valor agregado para la empresa y un valor agregado para la persona. Gracias a esas relaciones de juntas directivas, yo muchas veces resuelvo problemas que podrían llevar 10, 15, 20 llamadas, 20 días o un mes con una llamada porque estuvo en una junta con alguien, conozco a alguien de una junta que conozca a alguien y eso impacta directamente el negocio. Forma a la mujer de una manera diferente y la saca de su área específica para formarla en un 360. La junta ve todos los aspectos de la empresa. En el día a día uno está en su área de expertise. Cuando uno está en una junta, ve el negocio holísticamente, lo ve desde arriba, lo ve desde las cifras y eso permite que en la empresa uno también empiece a tener conversaciones de otro nivel, a un nivel mucho más estratégico y empresarial, menos táctico y menos de silo que el que tendría si solamente estuviera en su área de expertise en la empresa. Perfecto, gracias María Paula. Bernardo, sabemos que eres convencido de la equidad de género. Tienes en tu equipo de alta gerencia 4 mujeres entre los 9 integrantes. Esto es una participación del 44%. ¿Cuál es el valor de las mujeres en los equipos directivos? ¿Qué has experimentado tú con estas mujeres en tu equipo? ¿Y cuál es el valor de las mujeres pues en la empresa, en ISA? Para eso, Henry, permíteme irme a mi pasado más antiguo. Cuando yo fui presidente fundador de ProExporto y ProColombia, todo mi equipo directivo, el 100% eran mujeres. Y eso, pues a una tierna edad, yo tenía escasamente 30, 31 años, me enseñó el poder de las mujeres para mirar las cosas de maneras distintas. Las mujeres traen a la mesa cosas que son fundamentales desde el concepto de diversidad. Yo a lo largo de los años he creído en eso, pero, y claro, sin meterme en este tema escabroso de las cuotas, porque es un tema bien polémico, como decía Rosario, yo nunca he contratado a una mujer, ni en una empresa, ni en una junta directiva, porque es mujer. Yo he contratado a mujeres y he nominado a mujeres en juntas directivas porque son buenas y porque son mejores que los hombres que tengo en la lista, no porque sea una mujer, porque de lo contrario yo denigraría de lo que implica la dignidad y la humanidad, a mi modo de ver. Claro, esto es polémico y yo no quiero meterme allí. Pero lo que traen las mujeres, parte, les voy a hacer otra anécdota simpática. Cuando yo ingresé al grupo ISA, el logo de la organización era un logo hecho por ingenieros, para ingenieros y por ingenieros. Y lo que hicimos fue intervenirlo y cambiarlo a un logo actual, que es un logo más fluido, y yo lo digo públicamente en todos los escenarios, es un logo más femenino, porque lo que queremos en ISA es que esos componentes femeninos sean parte fundamental de nuestro propósito de conexiones que inspiran, porque son las mujeres las que tienen intuición a flor de piel más que los hombres, porque son las mujeres que en muchos casos permiten que se genere mayor compromiso, mayor confianza, mucho respeto y mucha empatía que a veces a los hombres nos hace falta. Pero esta comparación tampoco a mí me hace sentido porque yo soy un creyente de la diversidad. Yo en mi vida personal vivo con la discapacidad cognitiva desde hace más de 20 años y he visto cómo la diversidad, incluso en personas con discapacidades, hace que las empresas crezcan más, que vean cosas que no están viendo, que miren escenarios que no conocen. De tal manera que esto está en el corazón de mis creencias, en el corazón, pero no de mis creencias porque tengo cuotas o porque tengo que cumplir, porque creo que así voy a ser más efectivo, más eficiente desde el bottom line, porque hoy en día, creo yo, una organización
no puede ser efectiva como lo era en el pasado, con un reporte financiero y otro reporte de sostenibilidad. Esas dos cosas no funcionan así a mi modo de ver, ni a hoy ni en el futuro. Todo tiene que ser integrado. Una empresa que no es sostenible no va a poder ser rentable. Una empresa que no es diversa no va a poder ser efectiva. Y esta es la creencia que hoy en día en ISA lo vemos desde el punto de vista cultural. Por eso ese porcentaje del 86% de las personas que creen en la diversidad de género y que creen en la diversidad como parte fundamental de los atributos de la compañía es lo que me hace a mí, me da a mí tremenda felicidad, porque creo que culturalmente lo estamos entendiendo. A manera de conclusión, solo para decir que para mí es importante entender las diferencias entre hombres y mujeres porque cada rol es fundamental para el desarrollo de las organizaciones desde cada óptica. Y por ende, claro, no solo de las organizaciones, sino de la sociedad toda. Yo lo que creo es que hay que promover lo importante de que la diversidad es fuerza y no lo contrario. Y que no es un asunto solo de mujeres o hombres, sino es un asunto de que entre más maneras diferentes podemos tener para enfrentar los problemas, más efectivos vamos a ser en solucionarlos. Mi sueño, claramente, es poder decirle a todas las mujeres que trabajan en el grupo o que no lo hacen, que se hagan valer por lo que son, que se empoderen, no como mujeres, como seres humanos, y que esforzándose seguramente van a poder lograr batallar contra una meritocracia que a veces sí las discrimina. Yo creo que desde donde yo estoy parado, siempre seré un defensor de esto y por lo menos en mi guardia, eso va a ser un ítem fundamental de lo que vamos a hacer en cualquier empresa en donde yo tenga que tocar. Y eso lo digo con gran orgullo y gran emoción. Perfecto, Bernardo, muchas gracias y muy clara la posición. Evan, desde el CESA, uno de los pilares nuestros desde nuestra fundación es el emprendimiento. Creemos además que el emprendimiento es el motor de la economía. Tú estás trabajando en una región caracterizada por esto, por el emprendimiento. ¿Cuál es la situación de diversidad en juntas directivas, en startups, en empresas privadas con capital de riesgo en Silicon Valley? Sí, ese es un tema que ha sido debatido en los últimos 5 años fuertemente, incluso menos que eso, porque si la realidad, la diversidad ya era mala en empresas que transan en bolsa, la realidad de los emprendimientos, que la junta directiva era mucho peor. Silicon Valley siendo un lugar con mucha tecnología, pero con muchos ingenieros, con muchos emprendedores, con inversionistas donde la gente que toma decisiones de los cheques que se hacen para invertir son mayoritariamente hombres. Entonces se empezó a hacer este movimiento un poco para entender. O sea, si tú piensas en cómo está establecido una junta directiva en un startup, en un emprendimiento, generalmente van a ser los fundadores de la empresa, los inversionistas y quizás uno o dos miembros independientes cuando la empresa ya tenga 5, 6, 7 años. Pero en general no hay miembro independiente de emprendimiento. Todas las personas que tengan participación en las acciones van a estar en la junta y en ese contexto hay tres categorías de personas que están involucradas. Los fundadores, los inversionistas y quizá algún miembro que sea conocido, quizás que quieran meter como independiente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se dieron cuenta que en el mundo de los fundadores, sobre todo en el mundo de los inversionistas, se dieron cuenta que la gente que tomaba decisiones, el número de inversionistas que eran mujeres era muy poca, eran 6% de los inversionistas eran mujeres. Entonces, el efecto era que los emprendimientos liderados por mujeres tenían menos inversión. Entonces, era como un ciclo negativo y por lo tanto, ¿qué se puede hacer para aumentar esta diversidad? Y eso tiene problemas que son mucho más profundos de lo que se tiene en empresas que transan en bolsa, que por lo menos tienen obligaciones
o tienen regulaciones que mantengan mayoría de miembros independientes o comités que tengan que ser independientes, y por lo tanto se puede poblar un poco la junta con gente más diversa. Pero en Silicon Valley no existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hay un movimiento que se llama All Raise, que es un movimiento que empezó con inversionistas mujeres, con emprendedoras, y que justamente está aportando datos sobre este tema. ¿Y cuáles son los datos? Los datos es que al año 2019, ahora hay 12% de la gente que toma decisiones, y gente que toma decisiones significa que puede hacer un cheque o que puede estar en la junta directiva, que son mujeres, y en el mundo de los emprendedores solamente 11%. Entonces, por ahí están los elementos que son mucho más negativos, y cómo empujar en ese contexto es lo que eso son las iniciativas que están tratando de resolver. Entonces se está generando un network, y lo otro que es interesante es que si uno mira los inversionistas institucionales que invierten en los VCs, que son los capitalistas de riesgo, o sea, acá hay como distintas categorías. Están los fondos de pensiones, los fondos mutuos, que establecen un porcentaje de sus fondos para invertir en tecnología, y después hay VCs, gente que invierte ese dinero. Bueno, en el mundo de los VCs hay muy pocas mujeres, pero en el mundo de los inversionistas institucionales sí encontraron que el 56% de las personas que están tomando decisiones de dónde se distribuye esos fondos, sí habían mujeres. Entonces, por ahí quizá hay una influencia más grande, y yo creo que en los últimos 3, 4 años Silicon Valley ha cambiado un poco la dinámica, la discusión, porque se han abierto las estadísticas, los datos empíricos que muestran un poco cuál es la situación que hay. Entonces, si eso pasa en Silicon Valley, imagínense lo que está pasando en Colombia, imagínense lo que está pasando en el resto de América Latina, es peor. Entonces, yo te diría que en el mundo privado de empresas que no transan en bolsa, en empresas que son emprendimiento, el tema de diversidad es mucho más complicado, más difícil. Perfecto, Evan, muchas gracias. Bueno, y vamos a terminar esta ronda con María Andrea. Tú tienes un estudio sobre género, juntas directivas y empresas familiares. Quisiera que nos cuentes en este tipo de empresas qué representan mayormente el entramado, que representan mayormente, perdón, el entramado empresarial en Colombia y globalmente. ¿Qué tanto se apoya la formación del talento humano de las mujeres familiares, y qué tanta participación tienen las mujeres familiares en los cargos de liderazgo? Sí, muy bien. Porque mire que es importante dar una mirada en particular a las empresas familiares cuando hablamos del tema de género, y sobre todo la participación de mujeres en juntas directivas, porque la mayoría de cifras, estas estadísticas que presenté al principio, la mayoría se sustentan en empresas listadas, que están listadas en los mercados de capitales, y donde la revelación de información y la conformación de las juntas son más visibles. Pero ¿qué pasa con la mayoría de empresas familiares que no están listadas en el mercado? ¿Cómo están conformadas esas juntas directivas? Eso es lo que quisimos mirar en este estudio, y es un tema sensible porque finalmente los resultados hablan de datos promedios. Si bien algunas familias empresarias vemos que están apostándole a formar sus mujeres para ocupar posiciones de liderazgos, para que sean herederas de verdad formadas y que conozcan la dinámica del negocio, no necesariamente eso es el promedio mundial. Y quizás nosotros asociamos estos hallazgos a arraigos muy culturales alrededor del mundo. Porque recurrentemente lo que se ha visto en las investigaciones es que hay prácticas de discriminación desde la cuna en las empresas de familia, no solo para heredar la propiedad, sino también para heredar la gerencia. Y tengo algunos ejemplos. Me acuerdo que fuimos invitados el Centro de Estudios del CESA a participar en un seminario en la universidad, en la Escuela de Negocios de Singapur en el 2012, donde asistimos como expositores, y había un conversatorio con empresarios, y había un empresario de la India, donde él mencionaba que su empresa familiar tenía más de 30 generaciones,
y que tan solo tenían 50 accionistas, pues sí se nos hizo muy raro porque tanto tiempo en la empresa, en el mercado, y solo 50 accionistas, y le hicimos la pregunta de que nos explicara por qué tan poco número de accionistas, y nos decía que básicamente las mujeres en su cultura no heredan participación accionaria, los hombres son quienes finalmente se encargan de la manutención de las mujeres, y si se casan las indemnizan, es decir, que les entregan una cantidad pues de dinero, de recursos para administrar bajo su independencia, pero no pueden participar de la propiedad de la empresa. Entonces aquí vemos que hay unas limitaciones desde el punto de vista cultural que restringen que las mujeres finalmente no solo hereden, sino que lleguen a esas posiciones de liderazgo. Otro estudio que también ha sido referente en este tema es un estudio en Dinamarca, donde se logra demostrar que la probabilidad de que un fundador de una compañía escoja entregarle la gerencia o suceder el liderazgo a un heredero es mayor cuando el hijo primogénito es un hombre. Esto quiere decir que si el hijo mayor es una mujer, pues prefiere ir al mercado y buscar un gerente externo. Y otro estudio que nos gusta resaltar, que es muy particular, que es en Japón, que también fue desarrollado por autores nuestros, analizan el caso en donde en Japón la ley permite adoptar una persona un día menor en edad. Entonces lo que hacen los empresarios, dueños de grandes emporios, cuando tienen una hija, deciden adoptar, van al mercado laboral o entre sus ejecutivos más sobresalientes, escogen el mejor de ellos, les piden que renuncien a su familia de origen y acuerdan un matrimonio con su hija, y de esa manera se sienten tranquilos en entregar las empresas para ser dirigidos por ellos. Entonces, hay arraigos culturales muy fuertes, si bien es necesario hacer políticas expresas, explícitas, para que se comiencen a ver juntas más diversas, todavía hay una dinámica cultural al interior de las empresas y de las familias en considerar que no importa si es hombre o mujer, pero si está capacitado y formado, pues es eso lo que les permitirá llegar a esas posiciones. Entonces, en particular en nuestro estudio, nos dimos a la tarea de mirar las 500 empresas más grandes de nuestro país, pertenecientes a los 28 grupos económicos familiares acá en Colombia. Miramos las juntas directivas, cuál era la participación de los hombres, de las mujeres, y igual, encontramos en promedio una participación de mujeres del 17%, pero cuando miramos bien en detalle ese porcentaje, mirábamos que, es decir, si uno descompone ese porcentaje, puede ver que finalmente la participación es del 10%, porque ese otro excedente, o sea, ese 7% está sustentado en participación de mujeres que tienen algún nivel de involucramiento con la familia fundadora. Y eso no está mal, es decir, es bueno que pues finalmente que las mujeres hereden y que lleguen a esas posiciones de liderazgo, pero el camino y uno de los aspectos cruciales en este estudio y el mensaje que nosotros le enviamos a los empresarios, y nosotros particularmente desde el CESA como Escuela Líder de Negocios, a las niñas que se están formando para llegar a esas posiciones, les decimos que hay que estar preparadas, que el hecho de tener el apellido de la familia no les da un paso directo a ocupar, porque sería irresponsable llegar allá solamente porque tiene el apellido de la familia, que hay que prepararse. Nosotros construimos un índice de capital humano, de talento humano, mirando experiencia, formación, premios y reconocimiento, niveles de idiomas. De esta muestra de empresas miramos todos los miembros de juntas directivas, y lo que encontramos es que los hombres familiares son los que están mejor formados en este índice, son los que ocupan el primer lugar, y le siguen mujeres independientes, las mujeres que no tienen ningún vínculo con la familia fundadora. Entonces uno le da una lectura a estos resultados, y es que, claro, las mujeres que no, llegar a la junta directiva de una empresa familiar importante, si no tienen ningún vínculo con la familia, pues tiene que competir y formarse demasiado, y por eso están casi que a la par que los hombres herederos, y las mujeres con algún involucramiento en la familia son las que tienen el menor nivel de este índice. Entonces el llamado es a las familias empresarias. Quizás si le diéramos una mirada más adelante, sin duda estos resultados serían mucho más alentadores. El trabajo está ahí sobre la mesa, en que las mujeres que lleguen ahí a esas juntas directivas es realmente porque están formadas y han competido a franca lid para ocupar estas posiciones, y de alguna manera
esto se relaciona mucho con el tema de cuotas, que es hoy tan controversial y que todavía no hay un business case alrededor de las cuotas. Noruega fue el primer país, pero al principio cuando se diseñó esa política, los resultados no fueron favorables porque por cumplir la normatividad, pues llegaron mujeres que no estaban preparadas y no podían aportar. Entonces el mensaje es, hay que llegar preparadas para que finalmente el impacto sea lo que se espera. Y cierro ahí. Muchas gracias, María Andrea. Bueno, pues ya terminamos con esta sesión de preguntas. Voy a tratar de resumir varios de los temas que se han abordado en el chat y voy a hacer una pregunta abierta para nuestros panelistas. Creo que la mayoría hemos hablado del tema que esto no es una situación para cumplir cuotas, sino más de competencia que deban tener las mujeres, que realmente tengan oportunidades para que puedan ir creciendo, no solo para asumir cargos directivos dentro de las organizaciones, sino también para tener la oportunidad de pertenecer a juntas directivas. Pero hay algo ahí como de dudas. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes qué piensan de las cuotas y quisiera oír pues puntos a favor y puntos en contra de los invitados. ¿Quién quiere arrancar? Dale, Evan. O María Paula. Ahí los dos quitaron el... Pero se me fue, ¿me oyen? ¿Quieres María Paula? Hola. Sí, ahí sí te estamos oyendo. Okay. Pues Hola, mira, adelante. ese es un tema súper controversial, pero yo honestamente creo que no hay ninguna razón para que haya cuotas en el sector público y no las haya en el sector privado. Y eso pasa en muchas cosas, y normalmente al sector público le ponemos la tarea de abrir camino y la tarea de asumir más cargas que la que asume la empresa privada. Yo comparto totalmente el punto de Bernardo de a mí no me gustaría que me nombren en ninguna parte por ser mujer. Y no creo que esa sea la razón de las cuotas, pero sí creo que existen mecanismos de regulación, de observación, de buen gobierno, de autorregulación, que podrían jalonar a que el sector privado reconozca de una mejor manera la participación de las mujeres a nivel directivo. Entre otras cosas, porque si no lo hacemos, todo lo demás que digamos va a sonar a carreta. Voy a reservarme los nombres, pero una empresa en la que yo trabajaba, que trabajábamos duro el tema de diversidad, un día cuando estuve en la reunión con el presidente de la empresa, le pregunté, ¿usted cuántas mujeres tiene en su plan de sucesión como presidente de la empresa? Y acompañada la pregunta vino un silencio más o menos largo, de unos 2 minutos, y me dijo, tengo que ser honestos y decirle que no tengo ninguna. En ese momento, todo lo que a mí me habían dicho del plan de diversidad, de mujeres directivas, de mujeres en plan de liderazgo, pues desapareció, porque las que estábamos en eso, queremos estar en eso, es para ser presidentas de la empresa, no para cumplir con una métrica ni con un discurso. Lo mismo pasa con juntas directivas. Si la empresa no lleva mujeres a las juntas directivas, si no demuestra que está comprometido en eso, todo lo que haga de ahí para abajo va a verse simplemente como un discurso y no como un verdadero compromiso. Entonces no podemos aplaudir que el sector privado, el sector público tenga cuotas y reclamar cuando no las cumple, pero no comprometernos como sector privado a cumplir con esas cuotas en los niveles directivos de las empresas. Vale, perfecto. Muchas gracias, María Paula. Le cedo ahora la palabra a Rosario. Gracias, Henry. Pues me gustó mucho cuando Bernardo dijo que él nunca contrataría a alguien porque es una mujer, sino porque verdaderamente cree en las capacidades de esa persona. Y yo creo que, digamos, yo estoy muy de acuerdo con eso y por eso es que a veces ya me suena tanto lo de las cuotas. Sé que si no, muchas veces que si no hay cuotas, entonces, digamos, las empresas no se mueven. Pero yo casi que dividiría las empresas que cotizan en bolsa y las que las están mirando, digamos, como en el Dow Jones Sustainability Index y eso, y las empresas a las que hace alusión Mariana Andrea, de las empresas familiares. Entonces, también en esta conversación hablamos de los fondos, o sea, como BlackRock está viendo que las empresas tengan ciertas políticas de diversidad
y las empresas se están moviendo hacia ahí y estoy segura que después de que salgamos de esta crisis, aún más, o sea, las empresas se van a mover aún más hacia la diversidad, a cuál es su agregación de valor en la sociedad. Y yo creo que ese movimiento se está dando y además se está dando porque los mismos consumidores están reclamando, o sea, no solamente los inversionistas, sino los mismos consumidores están mirando al interior de las empresas cómo son esas políticas. Ya el caso, digamos, de las empresas familiares es un caso un poco más complejo y ahí ni siquiera se puede poner, digamos, ahí las empresas hacen lo que quieren y como hay un sesgo casi desde la cuna. Y en Colombia pasa muchísimo, a veces incluso cuando uno ve, hay mujeres en las juntas directivas de esas empresas familiares, muchas veces son adorno, o sea, ni siquiera es porque estén jugando un rol, sino porque hay que poner a alguien en la junta directiva. Entonces, por eso yo no estoy tan convencida de las cuotas, sino de cómo formar a las mujeres para que tengan la capacidad de aportar a las juntas directivas. Y yo creo que el camino es un cambio también de formación, porque la primera vez, por ejemplo, que yo estuve en una junta directiva, era la única mujer en esa junta, la primera junta y la única mujer. Y fue un camino durísimo de recoger, durísimo, durísimo, porque muchas veces los mismos directorios, digamos, no están preparados para recibir mujeres en la junta directiva porque el comportamiento cambia. Entonces, es como analizar, digamos, no es solo un tema de cuotas, ¿no? Sino que es un tema de ir formando, cambiando las culturas y de ir valorando el aporte de la mujer como una persona que necesita aportar desde una perspectiva diferente a la de un hombre. Perfecto, Rosario, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Evan. Sí, yo creo que como queda demostrado con la experiencia de California, que es muy interesante, en el sentido de decirle a las juntas que tienen que tener por lo menos una mujer en el directorio, ha sido un movimiento bastante sano y bastante bien acogido por el mundo corporativo, sin tener el sesgo negativo de ser una cuota o algo un poco más agresivo. Yo creo que ahora, la contraparte de eso es que si no establecemos algún tipo de cuota, nos quedamos siempre con estos números que creo que decían que para llegar a la estabilidad se van a demorar 100 años. Entonces, claro, la gente siempre tiene ese argumento de decir que no, necesitamos calidad, necesitamos gente preparada, pero al final no pasa nada. Entonces, se tiene que hacer un cambio. Y creo que California ha demostrado algo que yo creo que nadie puede argumentar en contra de tener por lo menos una mujer en el directorio y como dijo María Andrea, incluso ahora pasando 2 o 3, porque ahí es donde realmente el grupo, la composición de la Junta va a tener el efecto positivo de tener mejores decisiones, de mejorar un poco el performance de la empresa. Ahora, yo sí dividiría este tema en empresas listadas y en empresas no listadas. Como dije en Silicon Valley, es muy difícil establecer cuotas o temas de diversidad en empresas que no listan porque son empresas muy pequeñas, porque estamos hablando de muchas empresas que están recién empezando. Ahora, en empresas que están listadas o empresas que están pensando en listarse, ahí sí creo que debiésemos tener algún mecanismo mínimo donde ya sean los mercados de valores, ya sean los reguladores, ya sean las empresas mismas, los inversionistas, tengan esa presión de decir por lo menos tengamos un grupo de mujeres en la nómina. Ahora, si no quieren poner esta obligación de tener por lo menos una o más mujeres en el directorio que se ha hecho en California, que tiene sanciones, si no se hace, ¿no es cierto? Hay una sanción de $100.000 por la primera violación, una sanción de $300.000 si sigue continuando a no respetar. Ahora, esas regulaciones todavía no están establecidas, pero se están trabajando. Yo creo que lo mínimo es establecer una norma como la Rooney Rule, que se dice en Estados Unidos. La Rooney Rule es una normativa donde en fútbol americano, en la NFL,
quisieron tener más afroamericanos como coaches, como entrenadores de los equipos. Entonces dijeron, cuando nosotros vamos a contratar a un nuevo entrenador del equipo, tenemos que tener por lo menos a un o dos candidatos para entrevistar. Entonces, eso se puede hacer también. Entonces, ahora cuando se haga una entrevista o cuando se haga una nominación para nuevos miembros de la Junta Directiva, por lo menos tener uno o dos candidatos que sean mujeres o diversas para tener esa discusión. Pero creo que en América Latina tendemos a ser, seguimos siendo ultra machistas, ultra proteccionistas, y la bandera siempre es, no, la calidad. Nosotros necesitamos mejor preparación, cuando eso es una falacia. Todo el mundo sabe que no hay este problema al pipeline, que no hay mujeres capacitadas. Eso no es cierto. Hay muchas mujeres, lo que pasa es que no tienen la oportunidad para estar en esta junta, y vivimos en América Latina, seguimos 50 años atrasados en estos temas de diversidad, y si bien una cuota firme, como lo ha establecido en Europa, quizás sea muy agresivo, hay medidas que se pueden hacer que sean paulatinos. O sea, y estas iniciativas que hay del 30%, ¿no es cierto?, del 20%, son importantes porque se tiene que cambiar el chip en la junta directiva, y eso le cuesta mucho al incumbent, a la persona que tiene el poder. Hoy en día dejar ese poder es muy difícil, y seamos francos, en América Latina seguimos siendo un continente bastante machista, con un club, ¿no es cierto?, de gente que toma decisiones que es muy pequeño, y eso tiene que cambiar. Esa es la opinión que tengo yo. Perfecto, muchas gracias, Evan. Ahora le voy a ceder la palabra a María Andrea y terminamos con Bernardo esta pregunta. Bien, recogiendo un poco lo que han mencionado, yo creo que es necesario ratificar. Si una compañía cuenta con un buen sistema de gobierno corporativo, la preocupación no sería la cuota, la preocupación es tener los criterios y las cualificaciones definidas para que no cualquier persona llegue a una junta directiva. Hoy cada día se está formalizando mucho más cuál debería ser la composición de una junta directiva independientemente del género. La cuota sería una manera de quebrar esta tendencia. Entonces, porque lo decía Eva, si seguimos en esta inercia que nos sigue moviendo, pues nada va a pasar. Entonces, de alguna manera es quebrar esa tendencia y a partir de ahí buscar el mejor perfil, lo que hemos hablado en los diferentes eventos y espacios cuando hablamos de estos temas. María Cristina Piñeros, que nos menciona por el chat también, que ha sido también pionera jalonando el tema de género. Hemos hablado de cuotas, falta ponerle el adjetivo, cuotas calificadas. No es un número descontextualizado, es un número que de verdad aporte, que esté alineado a la estrategia de la organización. Entonces, sí, es un tema controversial, pero las apuestas están ahí. Hay que quebrar la tendencia y a partir de ahí trabajar con cualificación. Perfecto, gracias, María Andrea. Ahora, Bernardo. No, yo de alguna manera, los aportes de María Andrea Evan sobre quebrar la tendencia, yo creo que son válidos. Yo creo que hay todavía muchas empresas que sí tienen algún tipo de discriminación, y eso pues yo creo que de alguna manera con unas exigencias mínimas hay que romperlas. Pero déjeme decirles a usted, para terminar, dos comentarios que tengo sobre esto. Uno, ¿por qué no me gustan las cuotas? Ya les dije en conversación antes que yo he estado trabajando toda mi vida, por lo menos los últimos 20 años, en discapacidad intelectual. Y una de las cosas más perversas que ha sufrido la discapacidad es cuando en los colegios públicos hubo cuota de discapacitados en las clases. Entonces ponían a personas con discapacidad intelectual en una clase de personas sin discapacidad, con profesores no entrenados para eso, y lo que hacían era generar una discriminación doble. A mí, cuando las cuotas después van a generar más discriminación, por eso a mí no me gustan en general. Pero lo que está pasando en el mundo, lo mencioné también en mi primera intervención de hoy, es que las organizaciones grandes, que tienen que estar sujetos no solo a bolsas de valores, sino también a Dow Jones o a cosas de esas, cada vez más tienen que verse juzgados desde ese punto de vista. Pero el juez final va a ser el consumidor. En el mundo eléctrico, que yo vengo estudiando mucho tiempo, a futuro, el gran regente del sector eléctrico, en un mundo distribuido y en un mundo conectado, va a ser el consumidor. Y cuando el 50% de los consumidores son mujeres, más vale que las empresas se pellizquen,
para tener a su consumidor feliz. Tal vez que yo creo que con esas cuotas iniciales básicas para que de alguna manera si se rompa un patrón, digamos, pero que eso no genere cuotas que permiten que al final del día sea un elemento negativo. Y yo creo que es el consumidor y es el mundo para donde vamos que va a exigir que esto cada vez sea más cierto. Ahora, yo tampoco creo que no haya mujeres calificadas. Mujeres calificadas siempre las hay y en mi experiencia, como ya mencioné antes, yo nunca he tenido deficiencia de ellas. De tal suerte que ese es mis 5 centavos de opinión sobre esto. Bueno, vale, perfecto. Em, Otros comentarios que han salido por el chat, preguntaba alguien que cómo es la composición en la junta directiva del CESA. Tenemos en este momento 35% de los miembros de la junta son mujeres y bueno, pues ojalá que podamos seguir subiendo ese porcentaje y llegar incluso por encima del 50%. Em, el, Otra pregunta que nos estaban haciendo era sobre la brecha de salarios. Voy a dejar esta respuesta para más adelante. Vamos a hacer un conversatorio el 20 de mayo respecto a este tema, entonces esa me la guardo para más adelante. Y hablaban varios sobre las cargas que tiene la mujer en el hogar, que también debería estar, digamos, equilibrada con el hombre para que pudieran tener pues diferentes oportunidades de desarrollo profesional. Entonces quisiera ver si alguno de los participantes, de los panelistas, quisiera, eh, digamos, hacer algún acercamiento a ese comentario. Henry, María Paula, hay otra razón por la que las mujeres debemos estar en juntas directivas y es para crear ambientes donde los hombres de nuestras empresas también puedan tener un mejor balance vida-trabajo. Necesitamos hombres que colaboren más en el hogar para que las mujeres puedan llegar alto en sus carreras directivas y eso no se logra si los beneficios de balance vida-trabajo los discriminamos por género o los damos a las mujeres por el hecho de ser mujer y no a los hombres de este siglo que quieren ser papás diferentes, papás presentes, papás que ayuden, papás que colaboren. Entonces yo creo que también las empresas tenemos una misión muy importante que cumplir en darle a los hombres ejecutivos, a los hombres a nivel corporativo, a los hombres empleados de nuestras empresas, espacios donde puedan vivir una paternidad diferente y tener unos modelos diferentes de apoyo a sus mujeres. Cada vez que yo puedo decirle que sí a uno de los hombres que trabaja conmigo, que vaya a las cosas del colegio, realmente pienso que hay una mujer que va a poder estar haciendo diferente en su carrera porque alguien la está ayudando en las tareas del hogar. Entonces creo que todos a nivel empresarial tenemos que cumplir un diseño de ambientes laborales más equitativos, con mejor balance vida-trabajo para poder construir una sociedad más equitativa donde hombres y mujeres puedan ser felices y alcanzar sus objetivos profesionales. Muchas gracias, María Paula. ¿Algún otro quiere intervenir? Bueno, creo que con esta última intervención de, de, de María Paula, pues teníamos organizado ya hasta las 7. Creo que ahí cogimos varios de los comentarios que estaban en el chat. Alguna persona dice que fueron solo 10 minutos de preguntas, pero bueno, creo que logramos sintetizar la mayoría de los comentarios. Simplemente agradecerle a los panelistas y a todos los asistentes. Creo que este espacio nos generó unas buenas reflexiones. Un tema, se habló en detalle de cifras que realmente nos abren la cabeza a todas las compañías para que podamos generar buenas prácticas en cuanto al tema de diversidad
de género. Nosotros desde el CESA y desde el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo somos los fundadores en compañía de empresas de primer nivel en este país del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, donde básicamente pretendemos fomentar las buenas prácticas de gobierno corporativo en Colombia. Los invito también a que visiten esa página web donde puede haber información bien relevante al respecto. Muchas gracias a todos. Esta charla queda grabada, después la pondremos a disposición de ustedes para los que quieran. Y bueno, me despido y les deseo a todos una feliz noche y que sigamos bien en esta crisis de salud pública que estamos viviendo. Muchas gracias y hasta luego.